Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, jueves 25 de diciembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1 de San Juan, del versículo 1 al 18. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya estaba delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olviden de darle seguir. Y si es en YouTube, suscribirse. Alonso Muñoz CR mayúscula. Hoy vamos a hablar de lo que celebramos nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos. ¿Qué celebramos hoy? Un acontecimiento. Nosotros no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento, que el Señor viene a visitar a su pueblo. Nos ha nacido el Rey, nos ha nacido el Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué celebramos el 25 de diciembre? ¿Por qué lo celebramos el 25 de diciembre? En el antiguo pueblo de Dios, cuando los cristianos empezaron a evangelizar a los paganos tenían los días de la semana. No eran los cristianos, eran los paganos los que tenían los días de la semana. Y cada día celebraban un dios. Por ejemplo, el día lunes, el día de la luna. El día martes, el dios Marte. El día miércoles, dios Mercurio. Y así. Y tenían un dios que lo celebraban el domingo. El dios Sol. Un domingo. El dios Sol.
Ese era un día que ellos tenían que celebraban al dios Sol, porque él decían que era el dios más grande. Y cuando los cristianos empezaron a evangelizar a los paganos, comenzaron a decirle, no, pero el dios más grande es nuestro Dios. Él es el sol que ilumina, él es la luz radiante, él es el dios más grande. No es el sol, es Dios, nuestro Dios. Y ahí empezaron los cristianos a evangelizar a los paganos. Por eso veíamos ayer en San Lucas capítulo 1 versículo 78. Dice, obra de misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitar cual sol naciente. Los cristianos empezaron a evangelizar a los paganos. Y Jesucristo es el sol que nos nace, el sol naciente. Él es el Dios grande, el Dios que ilumina a su pueblo. Entonces los cristianos evangelizaron a los paganos. Y ya no se celebraba al Dios Sol, sino se celebraba al Dios que nos nace de lo alto. Pero no celebramos una fecha. Usted lo puede celebrar el día que usted quiera, pero nosotros lo celebramos el 25 de diciembre porque para los paganos el 25 de diciembre era el día más largo, donde celebraban al Dios Sol. Entonces, ¿qué pasó? Los cristianos evangelizaron a los paganos y de ahí comenzó a celebrarse el 25 de diciembre. Ya no al Dios Sol, sino al Dios que nos nace de lo alto, a Jesucristo, que viene a visitar a su pueblo. Por eso dice, obra de misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos, cual sol naciente. Jesucristo es el Dios grande, es el que viene a visitar a su pueblo, es el que viene a iluminar a los que viven en tinieblas. Por eso hoy en el Evangelio de hoy escuchamos, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Dios existía, Jesucristo existía desde el principio. Él era la palabra. Por eso allá en Génesis 1:26, cuando el Señor va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos ya, Jesucristo existía desde el principio. Existía la palabra. Por eso dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo ya existía en el principio. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Por Jesucristo se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Eso es lo que nosotros celebramos. Jesucristo viene a visitar a su pueblo. Jesucristo toma la condición de hombre. El verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. Dice que por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Hoy queremos hacer todas las cosas sin Dios y con Dios no queremos hacer nada. Por eso dice aquí más adelantico que a los suyos vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. ¿Qué es lo que pasa? El Señor viene a visitar a su pueblo, viene a iluminar a los que viven en tiniebla, viene a iluminar porque Él es la luz, Él es el sol que nos nace de lo alto. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. ¿Qué es lo que pasa? El Señor, que es la luz que ilumina al mundo entero, no lo quieren recibir. No quieren tener una sincera conversión. No quieren escuchar la palabra de Dios. Pero el Señor viene otra vez.
viene para iluminar a los que viven en tinieblas, viene para iluminar y dar luz a aquellos a los que quieren acoger su palabra, a los que quieren tener una sincera conversión. Dice, Él era la luz verdadera y la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Jesucristo es la luz que ilumina a todo hombre, pero depende de ti y de mí si nos dejamos impactar por esa luz. Porque hoy el mundo está puesto de cabezas, el mundo se arrastra a la oscuridad, el mundo quiere seguir viviendo en tinieblas y no nos damos cuenta que el Señor viene otra vez a visitar a su pueblo, viene a darnos la luz, viene a iluminar a los hombres el camino hacia la vida eterna. No nos dejemos invadir por la oscuridad. No nos dejemos invadir por las tinieblas. Aceptemos la luz. Aceptemos que estamos viviendo una vida que no nos lleva a ningún lado, que nos estamos perdiendo en la oscuridad. Es hora que empecemos a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. Lo dice el Salmo 119, 105. Por eso dice, por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Cuando la palabra de Dios entra en la persona, ilumina su vida, endereza su camino. Pero si nos dejamos impactar por la palabra, aquel que se deje impactar por la palabra de Dios va a iluminar su camino, va a enderezar su vida y lo va a conducir hacia la luz, hacia la vida eterna. Pero si nos dejamos iluminar por Cristo, si nos dejamos iluminar por su palabra, porque como lo dice allá en Hebreos, en la segunda lectura, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento Dios hablaba al pueblo por medio de profetas. Pero ¿cómo es que nos habla Dios hoy a nosotros? ¿Cómo es que nos ilumina? ¿Cómo es que nos da esa luz para que nosotros caminemos en luz y no en tinieblas? En diversas ocasiones, bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo. Hasta que en estos días que son los últimos, ¿cómo nos habla Dios? Por medio de su Hijo, por medio de su palabra. La palabra es lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. ¿Cómo vamos a iluminar nuestro caminar? A través de la palabra de Dios, a través de los mandatos que dejó Jesucristo. Yo no tengo por qué andar creyendo cualquier cosa que vengan e inventen. Para eso está la palabra de Dios. Jesucristo dijo allá en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Usted no puede andar creyendo cualquier tontera que venga y le diga a cualquier persona. Usted tiene que creer en la palabra de Dios si quiere ser verdaderamente salvo. Por eso allá en 1 Timoteo 2:4 dice, pues Él quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Para podernos salvar tenemos que llegar al conocimiento de la verdad. No nos podemos dejar llevar por cualquier tontera que vengan y nos digan cualquier persona. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. A través de la palabra podemos iluminar, podemos darnos cuenta cuando alguien nos está diciendo mentira.
porque la luz brilla en las tinieblas. La verdad sale a la luz. Con la palabra de Dios nos podemos dar cuenta si nos están diciendo mentiras o nos están diciendo la verdad. La palabra de Dios ilumina nuestra vida, nos ilumina nuestro caminar, ilumina el camino que debemos seguir. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. ¿Para qué vino Juan? Porque Juan era testigo de la luz. No era él la luz, sino él vino a ser testigo de la luz. Él vino a predicar. Él vino a transformar los corazones para que nosotros recibiéramos a Jesucristo con un corazón en paz, con un corazón dispuesto a recibir el Mesías, a recibir a un Cristo lleno de gozo, llenos de alegría. Así es que tenemos que recibir nosotros los cristianos a Jesucristo. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Así llega el Señor hoy a nuestra vida, a iluminarla, a iluminarnos el camino, para que ya no caminemos en tinieblas, para que sepamos qué tenemos que hacer para nuestra propia salvación, para la salvación de nuestras familias, para que ya no caminemos en tinieblas, para que enderecemos nuestro caminar, que dejemos de andar torcidos. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Jesucristo fue el que hizo el mundo entero y el mundo no lo recibió, como hoy en día no queremos recibir al Señor. No queremos abrirle la puerta de nuestro corazón. Hoy la humanidad entera se niega a escuchar la palabra de Dios. Se niega a abrirle el corazón a Cristo. Se niega a tener una sincera conversión. Se niega a creer en su palabra. Y se niega a hacer un cambio de vida. Prefieren las tinieblas antes que la luz, pero el Señor viene a iluminar a todo hombre que se deja impactar por su palabra. Él viene a iluminar, Él viene a transformar nuestra vida. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero ¿cuál es el problema? Que no queremos recibir a Jesucristo. No queremos aceptarlo en nuestra vida, porque no queremos cambiar, porque nos gustan más las tinieblas antes que la luz, porque no queremos hacer las cosas como Dios manda. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. No queremos cambiar nuestra vida. No queremos hacer las cosas como Dios manda. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad de ser hijos de Dios. Pero a aquel que lo reciba, Él le da la capacidad de ser hijo de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy, ¿quiero o no quiero ser hijo o hija de Dios? Porque pero a todos los que lo recibieron, pero aquel que reciba o aquella que reciba a Jesucristo, le da la capacidad de ser hijo o hija de Dios. Pero la pregunta es, ¿quiero o no quiero ser hijo o hija de Dios? ¿Quiero o no quiero aceptar su mensaje? Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Y eso, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
El Verbo se hizo carne. Jesucristo se hizo carne, tomó la condición humana para habitar entre nosotros, para mostrarnos el camino que debemos seguir, para darnos a conocer al Padre, para iluminarnos, para darnos la vida eterna, para darnos el perdón de nuestros pecados. Pero aún así no queremos recibirlo, no queremos recibir su mensaje. Pero si nosotros recibimos su mensaje, pero a todos los que lo recibieron les dio la capacidad para ser hijos de Dios. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él y dijo muy fuerte: de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya estaba delante de mí, porque era antes que yo. Jesucristo ya existía. Por él se hizo todo y sin él no se hizo nada. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo, porque Él fue el que nos mostró el camino que yo debo seguir para obtener la vida eterna. Por eso tenemos que hacer caso de lo que dice la palabra de Dios, porque por Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada. Que el Señor les bendiga.